Proverbios capítulo 1, versos del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo en tus manos, Dios Todopoderoso, te pido tu bendición para hacer ese instrumento tuyo, Señor. Menguo para que tú crezcas y recibas toda la gloria, la honra y la alabanza. Pido perdón por mis pecados, por los pecados de mis hermanos. Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor esté sobre mi vida y me unja para hacer ese instrumento, para que el Señor nos hable a través de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Vamos a estar hablando acerca del libro de Proverbios. No va a ser la única prédica, sino que vamos a estar muy seguido y muy continuo hablando sobre el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es bien importante, y mire por qué es importante. Ahí lo dice: para entender sabiduría y doctrina. Es necesario para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En fin, los proverbios son indispensables y por eso los vamos a estar ¿qué? Estudiando. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Ahí lo dice, Salomón. Ahora, tenemos algunas referencias de Salomón. ¿Cuáles son las referencias que nosotros tenemos de Salomón? Bueno, ahí lo dice también, fue el rey sobre Israel. ¿Hijo de quién? Hijo de David. Pero hay algunas cositas bien interesantes. Acuérdense que en alguna ocasión Dios se le aparece y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: pues Dios, dame sabiduría. Entonces Dios le dice: bueno, como no me pediste bienes, riquezas, viajes y todas esas cosas, te voy a dar sabiduría, y además de eso te voy a añadir el resto, todo lo demás. Y se sabe que Salomón hasta el día de hoy es el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, porque inclusive en la misma escritura dice que venía mucha gente de otros lugares con un solo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Escuchar la sabiduría de Salomón, que era más sabio aún que los orientales. Eso dice la escritura. Y acuérdense de una historia de dos mujeres a las cuales tenían cada uno un hijo, y una de ellas pierde su hijo y le quita el hijo a la otra mujer, y entonces comienzan a competir por el hijo de quién es el niño. Y entonces van delante del Salomón, y Salomón dice: tráigame una espada. Y entonces dice: bueno, pues como están peleando por el niño, vamos a hacer una cosa, lo vamos a partir por la mitad, y la mitad la coge usted y la mitad la coge la otra. Claro, la verdadera mamá que iba a decir: no lo maten. Entonces salió la verdadera mamá y le dijo: no lo maten, entréguesela a ella. Y entonces Salomón entendió que era su madre, y por eso se conoce a Salomón, porque era un hombre muy sabio. Y entonces, como es un hombre muy sabio, pues hay que ponerle atención, porque uno debe aprender de la gente que, de las personas sabias. Uno tiene que aprender de las personas sabias. Escrito por Salomón. ¿A quién escribió los proverbios? ¿A quiénes va dirigido los proverbios? Ahí lo dice. Primero, a los simples. A los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples son aquellas personas que en sus decisiones son un poquito ¿qué? Se dejan llevar por las opiniones de otras personas. Son fácilmente influenciables, son simples. Y la Biblia dice que este mensaje, estos proverbios van dirigidos para esas personas que se dejan influenciar por la opinión de otras personas, ¿verdad? Pero también dice que los simples se dejan influenciar porque son ignorantes, porque ignoran, son simples. También va dirigido ¿a quiénes? A los jóvenes. ¿Y por qué a los jóvenes? Porque los jóvenes pues tienen mucha ímpetu, ¿verdad? Pero son ligeros a la hora de ¿qué? De tomar decisiones. Entonces para ellos también va. Pero en últimas dice que también para los sabios,
¿Por qué? Porque nunca hace falta algo por aprender. Y uno nunca va a poder decir, lo sé todo. Siempre va a tener algo que aprender. Entonces va dirigido ¿para quiénes? Para los simples, para los jóvenes, para los sabios. En últimas, ¿para quiénes? Para todos. Es decir, esto está escrito ¿para quién? Para usted y para mí. Amén. Y entonces hay que atender, hay que mirar cuál es el consejo que Salomón nos da. ¿Para qué nos sirven los proverbios? Ya lo dijimos, ¿verdad? Para adquirir ¿qué? Sabiduría, conocimiento, para saber actuar, para tomar buenas decisiones en la vida, para saber qué está bien y qué está mal, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Acuérdense que cuando Salomón pide sabiduría dice, porque no sé discernir. Entonces, en última, la sabiduría, ¿para qué sirve? Sirve para discernir. Y nosotros necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones correctas, para caminar por el camino correcto, para hacer las cosas bien hechas, para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal hecho y decidir hacer lo bueno. Para eso está escrito ¿qué? El libro de Proverbios. Amén. Y dice la Biblia, o dice el Proverbios, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, lo primero que Salomón dice, para que nosotros seamos sabios, para que nosotros seamos entendidos, ¿qué necesitamos? ¿De qué es necesario? ¿Con qué comenzamos? ¿Cuál debe ser la base de nuestra sabiduría? Pues la base de nuestra sabiduría no debe ser otra que el temor de Jehová. Amén. ¿O el temor a quién? A Dios. Ahora, fíjese que si usted le pregunta a cualquier ciudadano y le dice, bueno, este mundo está de pies para arriba, este mundo está hecho un desastre, este mundo, la gente definitivamente está haciendo cosas que antes uno ni se imaginaba que podían llegar a hacer. Y si uno les pregunta, bueno, pero usted ¿cuál cree que es la causa de todo este desorden, de toda esta descomposición? La gran mayoría van a concluir con lo siguiente: la gente perdió el temor a Dios. La gente le perdió el temor a Dios. Y por eso es que las cosas están como hoy en día están. Y Salomón dice que para comenzar a ser sabios, que la base de toda sabiduría, ¿cuál tiene que ser? El temor a Dios. Y debemos entender qué quiere decir el temor a Dios. Porque la Biblia habla de temor y uno cree que es miedo, pero incluye inclusive cierto miedo, porque el temor es una reverencia y es un respeto. Usted debe tenerle reverencia y respeto a Dios. Ahora, yo cuando organizaba esta prédica, llegué a una conclusión ayudado por la clase del lunes. ¿Cuál es la conclusión que yo llegué? Hay mucho cristiano que está viviendo como ateo. ¿Se acuerdan las dos clases de ateos? ¿Cuáles son las dos clases de ateos? Los filosóficos, que son por causa del razonamiento, y los prácticos, que son aquellos que viven o llevan una vida como si Dios no existiera. Y irónicamente yo me puse a mirar y realmente hay mucho cristiano que vive como si Dios no existiera. Y eso que dice creer en Dios, dice o se llama ser cristiano, pero vive una vida como si Dios no existiera, o vive una vida sin temor a Dios. ¿Sí me está haciendo entender? Sin el temor reverente a Dios. ¿Y cuál es ese temor reverente a Dios? ¿O qué nos debe llevar a nosotros ese temor reverente al Señor? Pues vamos a verlo en 4 versículos que están en la Escritura, pero la Biblia habla por muchas partes acerca del temor a Dios. Y miren lo que dice en la primera Escritura. Busquemos Job capítulo 28. Job capítulo 28. Job capítulo 28, verso 28. A ver, ¿en qué consiste ese temor a Dios? Y dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Luego, la sabiduría, el temor a Dios, va ligado
¿Con qué? Con que yo me aparte del mal. ¿Ya? Con que yo me aparte del mal. O de actuar, ¿qué? De mala manera. Vamos al segundo versículo que está en el libro de Salmos 110, 10. Salmos 110, 10. ¿Qué dice la escritura? 111, 10, perdón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Luego, el temor a Dios va ligado ¿a qué? A la obediencia. El temor a Dios, el respeto reverente que yo tengo del Señor, me lleva a mí a guardar sus mandamientos y a apartarme del mal. Amén. Miremos el tercer versículo que está en el libro de Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el principio de la inteligencia es el conocimiento, es decir, la relación personal con el Señor, porque el conocimiento ahí se refiere a conocer, no a saber, sino al conocer a Dios y tenerle un temor reverente, un respeto reverente a Dios. ¿Saben? Hoy ni siquiera los cristianos le temen a Dios. Ni siquiera los cristianos le temen a Dios. ¿Qué es temor reverente? Se lo voy a dar en un ejemplo. Mi papá me dice: Juan Manuel, puedes salir esta noche, pero me llega a las 10 de la noche. No se le olvide, me llega a las 10 de la noche. A las 9:50, ¿yo qué hago? Cierto que mi papá me dijo que tenía que llegar a las 10 de la noche, porque si yo no llegaba a las 10 de la noche, iban a haber ¿qué? Consecuencias. Ese es el temor reverente. Luego, el temor reverente a Dios es el respeto por sus mandamientos y el apartarse del mal. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. 13. 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vuelvo y les repito, no sé hasta qué punto el mundo le ha perdido el temor a Dios, o más bien la iglesia le está perdiendo el temor a Dios y está llevando la vida que quiere y que desea, y no le importa lo que Dios opine, y no le importa las consecuencias, porque entre otras cosas piensa que no van a haber consecuencias, y entonces decide vivir, dice que cogido de la mano de Dios, amando supuestamente al Señor, pero la vida que lleva, la lleva como quiera y hace lo que se le venga, sin importarle absolutamente nada, y no cree que Dios se pueda llegar ¿a qué? A ofender, a disgustar, a ponerse bravo. La Biblia dice que nuestras acciones van a ser juzgadas. Nuestras acciones tienen consecuencias. Y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y nosotros no lo creemos. Nosotros nos hemos
arropado en la gracia de Dios. Y amén que Dios nos salva por gracia, es un regalo, pero eso no nos exime a cumplir con sus mandamientos. A mí me debe dar miedo, yo debo temblar cuando se me ocurre actuar de manera indebida. ¿Sí me escucharon o no me escucharon? A mí me debería producir temblor, temor, miedo, el actuar mal, el obrar mal, el cometer pecado. A mí me debería. Pero nosotros cometemos pecado y se nos da lo mismo, igual. No le tenemos miedo o temor reverencial a Dios. Y creemos que el Señor quizás lo vamos a poder, ¿qué? Lo vamos a poder, ¿qué? Burlar. Y de Dios nadie, ¿qué dice la Escritura? Se burla. Y Dios dice en su palabra que no va a tomar por inocente al culpable. Yo creo que en los tiempos se están agotando. Yo creo, por el calor que está haciendo, por los fenómenos como el coronavirus, que ahora se llama algo 19, ¿cierto? Por el deshielo que hay en el Ártico, por el cambio climático que está sucediendo, por la situación económica del mundo, a mi manera de ver, como dice en la Escritura, que cuando uno ve que las nubes están oscuras, sabe que va a llover, y que cuando el árbol tiene flores, pues sencillamente uno reconoce que viene la cosecha. Asimismo, las señales que se están dando hoy nos están mostrando realmente que el final está cerca. Y yo no los quiero asustar por eso. Yo quisiera, me preocupa la gente que no se salva, me preocupa la gente que no conoce al Señor, pero a mí, yo quisiera estar en el arrebatamiento. Y a mí me emociona saber de pronto que estamos llegando a los últimos tiempos y de pronto no conocer lo que es la tumba. Es mi opinión personal. Y yo estoy seguro que el Señor está a las puertas. Las cosas que se están dando, las cosas que están sucediendo. Y nosotros en la iglesia debemos recuperar de nuevo el temor a Dios. El temor a Dios. La reverencia al Señor. Guardar los mandamientos. Por encima de... Yo quedé tan aterrado un día. Para mí fue una lección. Y en la Biblia está escrita acerca de los amonitas. Si no estoy mal, pastor, ayúdeme. Los amonitas que no tomaban sidra. ¿Quiénes eran? Bueno, había un pueblo cerca del pueblo de Israel que ellos no tomaban vino, no tomaban sidra, no se casaban con otras mujeres. En fin, guardaban unas reglas, pero tan rigurosas que fueron ejemplo inclusive para el pueblo de Israel. Yo me acuerdo el día que tocó a mi puerta un árabe a las 2 de la mañana y me dijo: pastor, ¿usted es pastor? Le dije: sí, claro. Me dijo: necesito un favor suyo. Le dije: ¿cuál? Me dijo: cáseme. ¿Y cómo? Me dijo: pastor, yo ando con esta mujer desde hace meses. Viajamos por todo Colombia porque somos comerciantes, pero no le he tocado un pelo. Así nos dijo, ¿cierto, pastora? No le he tocado un cabello, porque sencillamente no quiero pecar. Pero pastor, mis fuerzas se están agotando y creo que voy a pecar y necesito que me case. La Biblia dice que nosotros no nos debemos quemar. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje o no se acuerdan de ese pasaje? La Biblia dice: antes de que te quemes, más bien ¿qué? Cásate. Y yo me acuerdo de ese hombre y yo decía: Dios mío, así debiéramos ser nosotros. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, así deberíamos actuar. Ser serios en nuestra manera de vivir, ser correctos, ser íntegros, buscar siempre agradar a Dios en nuestras acciones. No solo con nuestra familia, sino también con nuestro prójimo. Guardar los mandamientos por encima de todas las cosas y no sentir que porque somos salvos, porque la gracia del Señor está con nosotros, porque Dios es amor,
entonces vivir como se nos dé o se nos antoje. Tema a Dios. Tema a Dios. Piense bien cuando actúe. Piense bien en sus decisiones. No sea simple. No actúe como los jóvenes. Sea sabio. Sea entendido. ¿Sabe qué quiere decir? Una palabra que yo busqué. Entendido quiere decir, o lo compara como una persona experta en el manejo del timón del barco. Y eso me gustó. Y usted debe ser un experto en el timón de su vida. Saber dirigir ¿qué? El timón de su vida. No irse ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, sino seguir ¿qué? El camino que Dios le ha trazado. Tomar el camino de la bendición siempre, el camino de la vida siempre. Y entender que lo que nos perdamos, si es que nos perdemos de algo, pues vale más perderlo por agradar a Dios. Amén. Vale más perderlo por agradar a Dios que disfrutarlo y perder la gracia de Dios. Amén. La iglesia necesita volver al temor de Dios. Yo veo la juventud cristiana y yo digo, Dios mío, ¿y esto qué está pasando? Uno le ve en las redes sociales a los jóvenes y aún a los adultos en las iglesias y uno dice, wow, pero ¿esta gente es cristiana? Estas personas son realmente en discotecas, y uno dice, bueno, wow, ¿y dónde está el temor a Dios? Noviazgos que llevan relaciones y sin ningún problema. En fin, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Que Dios nos dé temor reverencial, respeto por su palabra, por sus mandamientos. Que no nos deleitemos, sino que por el contrario, abandonemos el viejo mundo, el viejo hombre. La Biblia dice que el que robaba, no robe más, que el que mentía, no mienta más. Somos nuevas criaturas, eso dice la Biblia. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son ¿qué? Hechas nuevas. Dice que nosotros antes presentábamos nuestro cuerpo a todas esas cosas, claro. Nadie va a decir que no, todos hemos pecado, no hay uno solo que no haya pecado. Pero abogado tenemos en el cielo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y ya es hora, de verdad ya es hora de decir, Señor, perdóname. Y de ahora en adelante voy a vivir solo para agradarte a ti. Que si me toca amar, ame. Que si me toca perdonar, perdone. Que si me toca, dicen que los atletas que corren por una corona corruptible se abstienen. ¿Cuánto más nosotros que vamos por una corona incorruptible no nos debemos abstener? Dice que nos debemos liberar de toda carga y de todo pecado para que nosotros podamos ver la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Amén o no amén? ¿Saben? Yo creo que uno es más feliz agradando a Dios que desagradándolo. Hay mucha gente que no se acerca al cristianismo porque piensan que se le va a cortar la felicidad, porque le van a empezar a decir, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello, y qué boleta. Pero quiere que le diga algo, uno la pasa mejor actuando bien, correctamente y buscando siempre agradar al Padre de las luces. Amén. Incline su rostro.